Shabbat Shalom nuevamente para todos. Vamos a iniciar este tema, como ya lo hemos denominado, llamado ¿Cuándo nació el Mesías? ¿Cuándo nació el Mesías? El único Mesías, el Mesías Yahoshua, conocido en Occidente como Jesús, quizás con otra identidad, con otros conceptos, con otra apariencia, con otra identidad. Vamos a repetirlo nuevamente, pero nos estamos refiriendo a Yahoshua, el Mesías judío, el Mesías hebreo, el Mesías israelita. Esa primera pregunta que nos hace nuestro querido Ashmoshia, comenzamos de esa manera, vamos a comenzar este tema de esa manera. ¿Por qué? Y obviamente para muchos, antes de hacer la pregunta, este tema ya es solamente un repaso, gracias a nuestro Padre Celestial. Pero para los hermanos más nuevos, para los amigos, las amigas que nos están viendo en este momento, quizás puede ser un poco controversial, pero obviamente para eso está la escritura, para eso también está la historia y para eso también está la lógica y sobre todo el conocimiento de la cultura hebrea, de la cultura de nuestro pueblo, el cual nos da esos detalles, esos énfasis, esos ingredientes que son necesariamente vinculantes para este tipo de temas para poder interpretar correctamente anécdotas tan controversiales como lo es el nacimiento de nuestro Mesías. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué no nació nuestro Mesías el 25 de diciembre? O el 24 en algunas creencias, pero por lo general entre 24 y 25 siempre están celebrando el nacimiento del niño Jesús, como se le llama. La Nochebuena, hermano. La Nochebuena, correcto. Entonces, ya de introducción, obviamente, nuestro Mesías no nació el 25 de diciembre, pero ¿por qué no nació nuestro Mesías Yahoshua el 25 de diciembre? Hay varias razones de peso, mis amados. Si nos ubicamos en la tierra, recuerden muy bien, si nos ubicamos en la tierra de donde provino, de donde es nuestro Mesías, la tierra de Israel, hay varias razones. Y vamos a enumerar. La primera, vamos a ir quizás con los detalles incluso desde el clima, desde la forma en que se movía o en que se tomaba el clima en Israel para los diferentes tiempos del año. El invierno en Israel es muy crudo y las estaciones son diferentes a las estaciones por ejemplo, de Estados Unidos, de Europa Occidental, de América Latina. Básicamente hay dos estaciones, el invierno desde fines de octubre hasta mediados de marzo, con un clima de fresco a muy frío, y es la época cuando las lluvias se producen. Y el verano entre abril y octubre, que es cálido y casi sin lluvia. El invierno israelí no implica normalmente la nieve, excepto en el monte Hermón, en el Golán y algunas veces en Jerusalén y también en la Alta Galilea. Pero por lógica debe pensarse que nuestro Mesías Yahoshua no pudo haber nacido un 25 de diciembre. Y hago primero la aclaración. Obviamente nosotros dentro de las festividades se conocen como las fiestas de primavera, las fiestas de otoño, pero las estaciones per se, como se dan en diferentes partes del mundo, mayormente no se dan de esa misma manera en Israel. Hay sus diferentes etapas y periodos, pero se le denominan de esa manera. El clima es diferente, es propicio para que se cree esa tierra rica que fluye leche y miel. Y es muy importante, obviamente, no es el tema del día de hoy, quizás en otras porciones, hablando del calendario hebreo y la situación agrícola de nuestro pueblo Israel, podremos abundar quizás en detalles para conocer un poco más de la tierra bíblica. Sin embargo, vamos a hacer la aclaración o siguiendo con el tema que por meramente lógica, debemos pensar que nuestro Mesías Yahoshua no nació un 25 de diciembre, pues primero no se celebraba ninguna convocación para esa fecha por la condición del clima, y menos vivir o quedarse una noche en un pesebre, como se tiene la tradición, ¿no? Y en este caso, como nosotros a través de la evidencia bíblica e histórica y cultural, entendemos que nuestro Mesías nació en una fiesta como esta, una fiesta de Sukkot. Entonces, es ilógico pensar que él nació para diciembre, y menos que se haya construido una sukkah para ese tiempo, para que nuestro Mesías naciera en ese pesebre. Ya vamos obviamente a estar incluyendo ciertos datos para hacerlo más entendible. Pues, ¿qué sucede? La Sukkot
como la que en este momento estoy habitando, compartiendo con ustedes este inicio del Shabbat, obviamente ya hoy en día tenemos una Sukkot un poco más moderna, ¿no? Pero también para ese tiempo mayormente eran todos elementos de la naturaleza, sobre todo ramas, frutos, diferentes ramas de diferentes árboles en las cuales se adornaban la Sukkot. Recordemos que es un mandamiento habitar en la Sukkot y obviamente todos estos días son 8 días de fiesta, 7 días más uno, en el cual celebramos la fiesta de Sukkot. Pero para ese tiempo no se celebraba ninguna convocación y menos la de Sukkot, menos de construir una cabaña, una sukkah, una tienda para que nuestro Mesías Yahoshua naciera. Pues, ¿qué sucede? Las Sukkot solo se construían para las convocaciones, por ejemplo, de Sukkot, y también, ojo, también para Shavuot se construían cierto tipo de tiendas, de cabañas temporeras, que no necesariamente era la fiesta de Sukkot, pero que también se hacía ya por costumbre en la tierra de Israel, debido a la muchedumbre de gente que visitaba Jerusalén para ese tiempo, es decir, que no había suficiente espacio donde quedarse la gente. Por eso hacían Sukkot, incluso en Shavuot. Sin embargo, la mitzvah, el mandamiento, es para los tiempos de la fiesta de Sukkot. Vamos a ir anexando ciertos elementos. Entonces, es difícil y casi se puede decir que imposible que para los tiempos de diciembre en Israel se habitara en Sukkot, se habitaran en cabañas, y menos que las personas se quedaran a la intemperie o fuera de las casas donde estaban protegidos de la nieve o del frío intenso para ese tiempo. Recuerden, hay varias zonas en Israel que para diciembre, para los tiempos de diciembre, cae nieve. ¿Sí? El segundo hecho importante es el que nos menciona en las escrituras. Amos, ¿me puede leer, Gilel, el libro de Lucas, capítulo 2, verso 8, si es tan amable? Claro que sí. Dice así: sucedió que cuando él ejercía el sacerdocio delante del Poderoso en turno de su clase. Lucas 2:8, disculpe usted, mía. 2:8, disculpe. Dice así: en aquella región había unos pastores que velaban y montaban guardia en la noche sobre su rebaño. Así es. ¿Qué sucede con esta anécdota? Los mensajeros celestiales les anunciaron que había nacido el Moshiach, el Salvador, pero es espectacular que no podían estar cuidando un rebaño por la noche en diciembre, en pleno invierno. Y lo más sorprendente es que el rebaño que estaban pastoreando eran de los korbanot, de los sacrificios, de las convocaciones. Pues, ¿qué sucede? La Torah establece que las víctimas para las ofrendas, para los sacrificios, en hebreo se dice korbanot, tenían que ser sin defecto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esta aparición sería imposible para, como lo narra Lucas 2:8, que ocurriera en tal caso para el 25 de diciembre. Primero porque los pastores no iban a estar a la intemperie con la nieve pastoreando al rebaño, porque era imposible. Primero porque no había vegetación, había nieve. Segundo, por el frío, obviamente, y toda la situación, no estaban pastoreando a los animales y menos a altas horas de la noche. Entonces, la tercera razón de lo que ya hemos hablado, las mismas condiciones del clima nos llevan a cuestionar otro asunto incluso, el censo que según la Torá, según la escritura, en Lucas, en Gilel, capítulo 2, del 1 al 4, dice que Joseph y Miriam, también conocido en Occidente como José y María, para estos lados, subieron a Belén, para ser empadronados, es decir, para ser censados, para ser inscritos. Y que tal censo hubiese resultado imposible de realizar en pleno invierno, cuando las temperaturas extremas hubiesen hecho muy difícil el viaje. Debemos considerar el hecho que en ese tiempo no habían autobuses, no habían taxis, no habían trenes. Tenían que andar todos caminando. Y el clima, la nieve, ese censo, incluso hasta por lógica
para los líderes romanos, para el imperio romano de ese tiempo, nunca se hubiese llamado a la población judía, mayoritariamente de ese tiempo, a hacer un censo en diciembre. ¿Por qué? Porque las condiciones del clima hubiesen hecho imposible que se hubiese concretado un censo de una manera eficaz. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar algo muy importante. ¿Qué dijo nuestro Mesías? ¿Qué dijo? Que no oren, rueguen, recen, si se quiere utilizar la expresión, para que su huida no sea ni en invierno ni en Shabbat. Mire, y aquí hago un paréntesis, no es el tema del día de hoy, pero miren lo importante o el valor que le daba nuestro Mesías al Shabbat. ¿Por qué? Porque él sanó, obviamente el sanar, el hacer el bien, y sobre todo la vida, no es más importante incluso que el Shabbat. Por eso el sanar, el ayudar no está prohibido en el Shabbat. Es más, todo lo contrario. Y nuestro Mesías, a pesar de que él incluso tuvo que hacer ciertas cosas, que muchos lo catalogaron como que estaba violando la Torá, que estaba violando el Shabbat, cosa que no era cierto. Pero él dice, ustedes oren, supliquen, pidan para que no tengan que violar el Shabbat, si su huida tiene que ser en Shabbat. Pero también hizo una aclaración muy importante, en invierno. ¿Por qué en invierno? En invierno era extremadamente difícil viajar en Israel, porque para el invierno es para ese tiempo. Nosotros en tal caso, para este tiempo, septiembre, ya en Israel hay un clima que se está preparando para la nieve. Veremos el Muro de los Lamentos para el tiempo, el Kotel, para los tiempos de diciembre con nieve. Entonces, ¿qué sucede? Es difícil pensar que los israelitas hubiesen estado en invierno para nuestro Mesías. Les estaba diciendo proféticamente, rueguen para que no sea ni en Shabbat, para que no lo violen, para que no se vean inmiscuidos en situaciones en las cuales tengan que violar el Shabbat. Y segundo, para que no sea en invierno, porque va a ser extremadamente difícil que ustedes puedan huir por las condiciones del clima. Entonces, teniendo un poco en cuenta la lógica humana, la lógica de todos estos ingredientes, es imposible que nuestro Mesías hubiese nacido para los tiempos de diciembre. ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo. Ahora, vamos con el segundo punto. Vamos a hablar de lo que la tradición nos ha enseñado por cerca de 2000 años. Nuestro Mesías Yahushua dijo en Mateo 24:20, lo que se le acabo de decir, que oremos para que nuestra huida no sea en invierno. Es porque hasta para una huida era problemático el tiempo del invierno. También lo hubiese sido para los pastores y sus delicados rebaños y para las miles de personas que viajarían varios días, como sucedió en los días del nacimiento de nuestro Mesías Yahushua. Por tanto, el nacimiento de nuestro Mesías Yahushua no pudo haber sucedido en el mes de diciembre, como el mundo religioso de hoy lo enseña y lo celebra, y como su precursor Constantino el Grande en el tercer siglo de la era común lo transmitió. Pero sí sabemos que durante los tiempos del Imperio Romano, los paganos adoraban en la fecha del 24 y 25 de diciembre el solsticio, ¿sí? El nacimiento del dios Sol. Denme un segundo por acá, por favor. Muy bien. Vamos a mantener por acá los micrófonos. Muy bien. Seguimos, amados. Entonces, la celebración era exactamente la que celebraba el Imperio Romano para ese tiempo, el 24 y 25 de diciembre, no en honor de Jesús, no en honor de ningún Cristo cristiano ni nada por el estilo, sino en honor al dios Sol, a Mitra, ¿sí? Y la celebración era exactamente como el mundo cristiano lo celebra el día de hoy, y en el nombre de Jesucristo. La iglesia romana solamente le cambió el nombre a esta fiesta pagana llamada la Saturnalia y la renombró como el día del nacimiento del niño Jesús. Esta fiesta de Navidad tiene sus orígenes en la idolatría, en el paganismo, y es algo que históricamente no se puede negar.
Incluso hay libros como el libro de las dos Babilonias, la adoración de Nimrod y su esposa Semiramis. Incluso el odio hacia el pueblo hebreo que hizo que la Iglesia Católica Romana, con Constantino el Grande, legislador de la religión cristiana por el edicto de Milán del año 313 de la Era Común, cambiara y reemplazara las convocaciones bíblicas, las convocaciones sagradas de nuestro Padre Celestial, por las fiestas de la falsa adoración pagana. ¿Y qué hizo Constantino? Mezcló de muchas religiones y creencias de esa época, por ejemplo, druidas, celtas, griegos, efesios, romanos, egipcios, todo el mundo conocido de aquel entonces, y eso ha seguido hasta el día de hoy con muchos adeptos que se han dejado engañar por estos círculos viciosos religiosos que lamentablemente hacen las cosas sin saber de dónde vienen. Y lamentablemente por eso es que nosotros de una u otra manera, con mucho respeto, pero con mucha responsabilidad, enseñamos que lamentablemente la mayoría de los que celebran la Navidad están cometiendo idolatría, independientemente que digan que están utilizando esto para adorar al Todopoderoso o para celebrar el nacimiento del Salvador del mundo. Significa que no lo están haciendo. Hay un mandamiento básico fundamental en las Escrituras. En la Torá, en mal llamada ley, se nos enseña un mandamiento básico fundamental que nos dice que todo lo que las demás naciones hagan, no lo tomemos y digamos que es para adorar al Todopoderoso, que eso es abominación. Por eso debemos tener mucho cuidado de donde a veces tomamos las prácticas, las tradiciones y las creencias. Hay cosas que a veces podemos estar haciendo y resulta y pasa que sus orígenes realmente no son buenos. Hay ciertas situaciones que no podemos llevar al extremo y debemos de ser ecuánimes. Pero cuando hablamos de una manera central, enfocada, ecuánime, imparcial, justa y honesta, hay las suficientes evidencias para determinar bíblicamente, históricamente, incluso moralmente, a la fiesta de Navidad como una fiesta totalmente idólatra, abominable, pagana y que es repulsiva ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Por eso es muy importante entender en qué tiempo fue que nació nuestro Mesías Yahoshua. ¿Por qué? Porque es necesario que salgamos de Roma, bueno, gracias al Padre nosotros ya salimos, pero enseñarle a la gente a que salga de Roma, porque muchos piensan que por no estar metidos en una iglesia católica significa que no están siguiendo a la iglesia católica, y resulta que sí están siguiendo a la iglesia católica, porque fueron ellos los que les enseñaron a guardar la Navidad. Y hoy en día es muy bonito ver las luces, es muy bonito las tradiciones de la familia, eso es bonito, eso no hay que negarlo, pero el problema es que están basando esas tradiciones en cosas que son abominables ante los ojos de nuestro Padre. Entonces, el tercer punto de este tema, ¿cuál es la verdadera fecha del nacimiento de nuestro Mesías Yahoshua? Y vamos a entrar un poquito en materia. La verdadera fecha del nacimiento de nuestro Mesías Yahoshua todavía continúa grabada en las páginas de los escritos nazarenos, del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto, también conocido como el Nuevo Testamento, y puede ser creída solo por los que quieran mirar a través de las escrituras bíblicas, de las escrituras hebreas, y también a través del entendimiento que nos ofrece toda la cultura hebrea, en base incluso a la Torá, en base al entendimiento de lo que eran los mandamientos dados en la ley. Y todo esto nos lleva a tener una abundancia de ingredientes para poder entender correctamente el nacimiento de nuestro Mesías. Y ya que esta es la historia de la redención del pueblo de Israel y del mundo, y de todos aquellos de las naciones del mundo que son llamados por el Elohim de Israel, por el poderoso de Israel, y que su nombre bendito es Yahweh Sebaot. Yahoshua fue concebido en el mes hebreo décimo, que es también conocido en la tradición como Kislev, que está entre noviembre y diciembre. Recuerden que no siempre caen de esa manera, pueden variar. ¿Y cuándo fue concebido nuestro Mesías? Cuando él fue engendrado durante la convocación judía. Ahí sí hablamos de una fiesta judía. La fiesta de Sukkot es una fiesta bíblica israelita. La fiesta de Hanukkah es una fiesta patria de nuestros hermanos judíos, judía, ¿sí? Durante esta convocación, durante esta fiesta judía, es que nuestro Mesías
fue concebido, fue concebido. Esta es la fiesta de la dedicación o de las luces. Y nació nuestro Mesías en el mes hebreo, en el mes séptimo, también conocido en la tradición judía como Tishri, durante la convocación de Sukkot, que estamos celebrando en este tiempo, en el día de hoy, todos estos días, ¿sí? O también conocida como la fiesta de los tabernáculos. Aunque no es la palabra más apropiada, que proviene del griego, la traducción al español sería la fiesta de las cabañas o la fiesta de las tiendas, si ustedes lo quieren decir de esa manera, que precisamente cae entre estos meses, entre septiembre y octubre, ¿sí? Los hebreos o nuestro pueblo de Israel han sido ordenados a dormir fuera de sus casas, a habitar por 7 días más uno, es decir, por 8 días en Sucot, en cabañas, que son tiendas temporeras hechas por materiales que no son muy rígidos, por ramas, por cosas que incluso a veces tenemos en la naturaleza, ¿sí? Entonces, incluso a veces nos tomamos de la mano de estos arbolitos que naturalmente han crecido, como este árbol de guanábano, no sé cómo le llaman ustedes en su país, que tenemos por acá atrás. Entonces, en base a todo esto, tenemos un árbol de limón acá al lado también, uno de mandarina también acá al lado. Entonces, en medio de estos árboles, nosotros hemos colocado nuestra sucá con vista al cielo, gracias a nuestro Padre Celestial, pero obviamente con un techo apropiado, porque para acá, para Panamá, pues tenemos también las lluvias y no queremos mojarnos en plena transmisión para con ustedes, ¿no? Entonces, tenemos cuidado de eso y pues utilizamos todo lo que son las herramientas que tenemos disponibles también para celebrar esta convocación sagrada que nuestro Padre Celestial nos ha hecho. Entonces, esto es una mitzvah, es un mandamiento, que por 8 días nosotros celebremos la fiesta de Sukkot, que hoy en día no necesariamente habitamos, dormimos debajo de nuestra Sukkot, como lo dije hace un momento, a veces por las situaciones del clima y que a veces nuestra Sukkot pues no soportan la lluvia, pero muchos hermanos sí lo pueden hacer, si lo hacen dependiendo de su Sukkot, dependiendo de sus cabañas, pero sí compartir una comida, compartir dentro de la Sukkah, enseñarle a nuestros niños lo que representan estos mandamientos tan importantes. Mi querido Moshiach, ¿me puede leer capítulo 1 de Lucas, verso 5 en adelante, si es tan amable? Lucas capítulo 1, verso 5 en adelante. Dice así. Lucas capítulo 1, verso 5. En los días de Oredos, rey de la tierra de Yahudá, había un sacerdote llamado Sejaría de la clase de Abiyá. Su esposa era de las hijas de Aharón y se llamaba Elisheba. Ambos eran justos delante del Poderoso y vivían irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas de Yahweh. No tenían hijos, porque Elisheba era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Sucedió que cuando él ejercía el sacerdocio delante del Poderoso en el turno de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo entrar en el templo de Yahweh para quemar el incienso. Toda la multitud... Ahora léame el verso 13, si es tan amable. Pero el mensajero le dijo: no temas, Sejaría, porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa Elisheba te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Johanán. El 23 ahora, amado. Luego, cuando se cumplieron los días de su ministerio, se fue a su casa. Muy bien. El 24. Después de aquellos días, su esposa Elisheba quedó encinta y se recluyó por 5 meses diciendo. Así es. Ahora el verso 26. En el 6º mes, Yahweh envió al mensajero Gabriel a una ciudad del Galil llamada Nazaret. El verso 31. Mira, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yahoshua. El 36. Mira, también tu parienta Elisheba ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril. Ahora el verso 57, Miaj, por favor, y disculpe. Se le cumplió a Elisheba el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Y del capítulo 2, me lee el verso 6, por favor, y el verso 7. Sucedió que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre,
porque no había lugar para ellos en la posada. Amén. Vamos, en base a este relato bíblico, vamos a hacernos varias preguntas. Vamos a tomar en cuenta que ya para muchos es bien sabido, y obviamente esto es un repaso, como lo dijimos al principio, pero ¿cuándo sirvió Zeharías a Cohen o Zacarías el sacerdote en el templo? Recuerden, en el templo en Jerusalén, ¿sí? No estamos hablando de iglesia ni nada de eso, porque no existía ese tipo de conceptos para el mundo hebreo de ese tiempo. Estaban las sinagogas y estaba el templo, pero Zeharías era un levita. Entonces, ¿qué sucede? Él estaba sirviendo ¿dónde? En el templo en Jerusalén. Primera de Crónicas, amado Aj, ¿me puedes leer capítulo 24, verso 3? Verso 3. David, con Sadoc de los hijos de Eleazar y con Ahimelech de los hijos de Itamar, los dividió en oficios por sus tareas. Muy bien, el verso 4, amado Aj, por favor. Los hijos de Eleazar resultaron ser más numerosos que los de Itamar en cuanto a cabezas masculinas. Así que dividieron a los hijos de Eleazar en 16 jefes de clanes y a los hijos de Itamar en 8 clanes. El verso 10. La séptima a Jacot, la octava a Abiyá. ¿Qué sucede? Dice que Zeharías era de la división, en tal caso, de la división de Abdías, ¿sí? Zeharías era del octavo turno de los sacerdotes que servían en el templo, en el Bet HaMikdash, ¿sí? El templo, el segundo templo que había sido reconstruido por Herodes o Herodes el Grande. Recuerden, es muy importante saber en qué tiempo servía Zeharías o Zacarías, porque incluso el mismo relato nos está indicando en contexto los tiempos, ¿sí? Primero, toma en cuenta a Zacarías para enseñarle, para decirle el milagroso evento de que su esposa iba a salir embarazada. ¿Y qué nos dice ese relato de Lucas? Que estuvo recluida ¿cuántos meses? 5 meses. 5 meses. Y al sexto mes, no del calendario hebreo, no, sino del embarazo de Miriam, es cuando se le presenta, en tal caso, el malaj a Miriam para anunciarle la venida de nuestro Mesías. Ahora, ¿cuándo le tocaba servir al octavo turno conforme al pensamiento o al entendimiento del año como lo conocemos el día de hoy? Segunda de Crónicas, amado Aj Moshiach, capítulo 8, verso 13, por favor. Lo que debía ofrecerse cada día lo sacrificaba conforme al mandamiento de Moshe para los Shabbatot, los novilunios y las 3 festividades anuales, la fiesta de los inleudos, la fiesta de las semanas y la fiesta de las cabañas. Así es. El 14, por favor, si es tan amable. Siguiendo las prescripciones de su padre David, estableció las divisiones de los sacerdotes para sus deberes y a los levitas según sus turnos, para alabar y servir frente a los sacerdotes, según los requerimientos de cada día, y a los porteros según sus turnos, en cada puerta, porque así lo había mandado David, hombre del Todopoderoso. Amén, amén. Muchas gracias, Mía. ¿Qué sucede? ¿Por qué tenemos que leer estos versos? Recuerden, tenemos las evidencias bíblicas porque usted no va a conseguir en la escritura, en el mal llamado Nuevo Testamento, no va a conseguir un verso que diga el Mesías nació en Sucot. No, porque aquí se está hablando, o cuando se escriben lo que son las crónicas, los escritos nazarenos, se escriben para una audiencia que tenía una mentalidad hebrea. Por eso, simple y llanamente, lo que hacen es dar un entendimiento más apropiado, porque se supone que están hablando con personas que entienden todo lo que está sucediendo alrededor. Y solamente con decirle, es que Zeharías a Cohen es de la clase de Abdías. Ah, la clase de Abdías es del octavo turno. Ah, muy bien. Es decir, que cae para cierto tiempo del año en el cual le corresponde a servir a esta división. Ya todo, absolutamente todo, estaba en la mentalidad hebrea. El problema es que a veces cuando nosotros tratamos de transmitir estas enseñanzas y les hablamos, sobre todo a nuestros amigos cristianos, de cualquier secta de cristianismo, de cualquier división,
ellos piden una evidencia más concreta, pero esto no lo vas a conseguir realmente así escrito, porque se requiere entendimiento. Y ahí es donde tenemos que prepararnos, te tienes que preparar para digerir primeramente la enseñanza y hacerlo lo más fácil, explicativo posible. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tú puedas enseñarle a las personas cómo, ok, vamos a sacar la cuenta porque aquí no aparece de esta manera. Es decir, les doy otro ejemplo. Muchos quieren que en el Brit Hadashah, en los escritos nazarenos, a ver, disculpen ustedes, muchos quieren que en los escritos nazarenos, pues también tengamos ejemplos que diga a Shaul, a Pablo diciéndole a la gente, tienen que guardar el Shabbat se guarda de esta manera, se guarda así y se guarda así. No, porque cuando Shaul ya está hablando con los creyentes, cuando nuestro Mesías está hablando con los creyentes, cuando la mayoría de los discípulos están hablando con los creyentes, ¿qué sucede? Esa audiencia, la cual estaban recibiendo la enseñanza, eran personas que ya conocían acerca del tema, vivían constantemente guardando el Shabbat, conocían cómo era la rigurosidad religiosa de los religiosos, vale la redundancia, pero también muchos conocían cómo lo exige la bendita escritura. Entonces estaban hablando con una audiencia que conocía y no era necesario estarle explicando los detalles. De la misma manera, no era necesario explicarle a las personas, no, es que el Mesías nació en Sucot. No necesariamente era eso, porque aquí se está tomando en cuenta primero la faceta milagrosa por la cual vino Yohanan el inmersor o Juan el Bautista. Y después de allí empieza a relatar la situación de cómo nuestro Mesías vino al mundo, cuándo fue engendrado. Entonces, porque es importante entender cuándo servía, en qué tiempo, comparado a cómo conocemos el año hoy en día, porque de esa manera vamos a poder tener un inicio, en cuanto a cómo debemos comenzar a contar, desde cuándo fue que comenzó la gestación, el embarazo de Miriam, la madre de nuestro Mesías, y de esa manera sacar la cuenta para ver cuándo nació, ¿sí? Entonces, los Kohanim, los sacerdotes, servían en una semana en el templo, comenzando ¿desde cuándo? Desde el Pesaj, desde la Pascua. ¿Sí? En otras palabras, todos comenzaban la primera semana durante la semana del Pesaj y luego de servir su semana regresaban a su casa. La convocación de la Pascua del Pesaj se ha estado celebrando en nuestro pueblo Israel durante la misma fecha. Lo han comenzado desde el anochecer, desde el 14 del mes de Aviv, también conocido en la tradición como Nisan, hasta el 22 del primer mes, como lo dice Éxodo 12:6. La convocación del Pesaj o la Pascua casi siempre cae durante la mitad del mes de abril y en algunos casos durante marzo. Muy importante eso. Entre marzo y abril siempre va a comenzar el año bíblico. Y esto debido a que el calendario católico, gregoriano, en tal caso romano, está basado en la rotación del sol, mientras que el calendario hebreo es lunisolar. Depende tanto del sol como de la luna, pero eso es otro tema, pero sí quiero hacer la acotación. Es así que podemos entender y contar desde, vamos a suponer, desde abril, mediados de abril, y podremos saber cuándo Zeharia o Zacarías estuvo en el templo, en el Bet Hamikdash, y cuándo fue que el mensajero celestial Gabriel se le apareció. Vamos a suponer que fue a mediados de abril, como constantemente o casi la mayoría de las veces estamos celebrando el inicio o a mediados o estamos celebrando lo que es el Pesaj o la Pascua. Vamos a contar desde abril. Del 15 al 21 de abril se les celebraba la primera división. Recuerden que Zacarías era la octava división. Del 21 de abril, un ejemplo, de 20, 21, 22 de abril, al 28 de abril, el segundo turno. Así sucesivamente, vamos a estar sacando la cuenta. Les invito a que ustedes hagan esto en su casita. Recuerden, cuenten 8 divisiones y comiencen desde mediados de abril. ¿Por qué? Porque desde el Pesaj se empezaba a contar lo que era todo, lo que era la división, los turnos que les correspondía a cada una de las divisiones que hizo David, como lo leímos en Segunda de Crónicas, capítulo 8, del verso 13 en adelante. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros sacamos esta cuenta, nos damos cuenta, para la redundancia, que
Zacarías sirvió en el templo cuando se le presentó el evento milagroso del mensajero Gabriel para los tiempos de junio, la primera semana de junio. Estuvo allí Zacarías presentando la ofrenda del incienso. Entonces, estaba sirviendo ¿cuándo? Durante la primera semana de junio. Y fue durante esa semana que el mensajero Gabriel, el Malaj Gabriel, le anunció el nacimiento de su hijo, Yohanan Amadvil, también conocido como Juan el Inmersor. Ahora, entendiendo esto que fue al principio de junio, ¿cuándo se le aparece el Malaj Gabriel a la Virgen Miriam, también conocida como María? Mira, ¿me puede leer Lucas 1:23 si es tan amable? Lucas 1:23. Dice así. Luego, cuando se cumplieron los días de su ministerio, se fue a su casa. Muy bien. Luego, cuando terminaron los días de su servicio, se fue a su casa porque terminó su servicio sacerdotal porque él era levita. Después que termina su semana de oficiar en el templo, se va a su casa en las montañas de Judea. No estaba a la vuelta de la esquina. Esto es durante la semana desde mediados de junio, ¿sí? 20 de junio aproximadamente. Para la primera semana del mes de julio, Elizabeth, su esposa, ya estaba embarazada. Verso 24 del capítulo 1 de Lucas, amado Aj, por favor. Verso 24. Después de aquellos días, su esposa Elisheba quedó encinta y se recluyó por 5 meses, diciendo. Por 5 meses. Y el verso 26, mi Aj. En el 6º mes, Yahweh envió al mensajero Gabriel de una ciudad del Galil llamada Nazaret. Al 6º mes, 6 meses después del embarazo de Elizabeth, el Malaj Gabriel llegó a anunciarle a Miriam, a María, la profecía, la nebuá, acerca de que ella quedaría embarazada. En ese día, es decir, en el 6º mes del embarazo de Elisheba. ¿Cuándo quedó embarazada Elisheba? ¿En qué mes? En junio. En junio. ¿Sí? Finales de junio, dependiendo de lo mucho que se haya tardado Zacarías Cohen, se tardó a finales de junio, ya a principios de julio es que queda embarazada Elisheba, ¿sí? Y al 6º mes, puente de junio, en junio, 6 meses después. Junio hoy en día es, ¿qué mes, amado Moshiach? En el calendario gregoriano, en el calendario católico. Es el 6º mes. Es el 6º mes. Si le contamos 6 meses más, ¿cuándo sería? Sería en diciembre. Sería en diciembre, correcto, mía. Recuerden, no es el 6º mes bíblico, no, es el 6º mes del embarazo de Elisheba. Porque incluso ya para los tiempos en que Zacarías Cohen estuvo presentándose en el templo, ¿sí? Ya iban aproximadamente por el 4º mes. Entonces, de allí se cuenta es el tiempo o la herramienta para contar y sacar el cálculo, no es los meses conforme al calendario bíblico, sino es el tiempo de embarazo que tenía Elisheba. Se comienza a contar, dice la escritura, que en el 6º mes del embarazo de Elisheba, ¿sí? Entonces de allí dice que es cuando se le presenta a Miriam. Es decir, que en el mes de diciembre es cuando Miriam recibe la visita del Malaj Gabriel a decirle que quedaría en ese momento, que vendría el poder del Altísimo, el dedo de Elohim, y la embestiría de esa manera, y por medio del poder del Espíritu de Santidad, entonces Miriam quedaría embarazada. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá, hasta los momentos? Entonces, ¿qué sucede? En diciembre, para ese tiempo, miren todo lo que hace nuestro Padre Celestial, todo englobado en sus tiempos, incluso en los eventos tan importantes de nuestro pueblo. Recuerden, para los que tienen conocimiento acerca de la fiesta de las luces, acerca de lo que es la fiesta de Hanukkah, es un evento muy importante en la vida de nuestro pueblo, por lo mínimo de la casa de Judá, de nuestros hermanos judíos, porque Hanukkah representa la purificación, la consagración y la extirpación del prototipo del antimesías de Antíoco IV Epifanes, conocido a través de la historia por la guerra de los macabeos, que les invito
invito a que ustedes lean igualmente el primer y segunda de Macabeos, en la cual ustedes van a poder tener toda la información necesaria histórica de qué fue lo que aconteció con este perverso que quiso helenizar a Israel y que llegó a mezclar la verdadera adoración a nuestro Padre con la helenización. Pero obviamente eso es otro tema, pero le invitamos a que lo estudie, a que tenga conocimiento también al respecto y de que cuando se celebra Hanukkah para los tiempos de diciembre. Incluso hoy en día lamentablemente tenemos ecumenismo, porque tenemos varias sectas del judaísmo celebrando junto con los cristianos la Navidad y Hanukkah al mismo tiempo. Hemos visto rabinos y curas o pastores reuniéndose para celebrar porque cae la festividad de Hanukkah, comienza incluso en la mayoría de los años, últimamente en los años pasados ha caído para el 25 de diciembre, el inicio, y resulta y pasa que entonces se han unido en ciertas sectas del judaísmo y ciertas sectas cristianas para celebrar ambos la misma festividad. Amados, esto es ecumenismo, nosotros no practicamos eso, les respetamos a las personas, pero cuando a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Y si tenemos la evidencia bíblica, debemos hacer respetar la verdad por encima, incluso de lo que los demás piensen. Con mucho respeto lo hacemos, lo transmitimos con responsabilidad, pero siempre presentamos la verdad. Entonces, ¿cuándo nace Juan el Bautista? Yohanan Amatbil. ¿Sí? Recordemos, ya para diciembre Elisheva tenía 6 meses de embarazo. Si le sumamos 6 meses más, ¿sí? ¿En qué mes estaría aproximadamente? Perdón, 3 meses más, no un año, disculpen. Si le sumamos, en diciembre ya tenía 6 meses, más 3 meses más, en el 9º mes nace Yohanan el inmersor, estaría naciendo entre marzo y abril al inicio del año bíblico. Es decir, que cuando comience el año bíblico estaría naciendo Yohanan el inmersor, Juan el Bautista. Entonces, ¿cuándo nació Yahoshua el Mesías? Capítulo 2, verso 6 de Lucas, estimado Aj, por favor. Capítulo 2, verso 6. Sucedió que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. El 7, por favor. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Porque no había lugar para ellos en la posada. Vamos a sacar la cuenta rápidamente. En diciembre, nuestro Mesías, él es engendrado, ¿sí? Engendrado. Desde diciembre hasta el nacimiento de nuestro Mesías, fueron 9 meses y cayó completamente para la fiesta de Sukkot, ¿sí? El 7º mes. Hay una implicación muy importante en esta fiesta, el por qué nuestro Mesías tuvo que nacer en esta fiesta de Sukkot. También recuerden, las fiestas, los tiempos, las convocaciones bíblicas no son de nuestro pueblo Israel, no son del pueblo judío, no. Recuerden, se les dio para que las enseñaran al mundo, pero son las fiestas de nuestro Padre, las citas señaladas, las convocaciones que nuestro Padre Celestial hace, no solamente al pueblo de Israel, sino a la humanidad para que nos presentemos delante de Él. El problema está en que lamentablemente la religión tradicional ha enseñado de que esta es una fiesta de los judíos y que si tú celebras esta fiesta estás judaizando y realmente se pierden de una riqueza primero escritural y unas bendiciones espirituales muy tremendas, que lamentablemente esperemos que muy pronto y en nuestros días haya un despertar más de lo que ha habido en las personas acerca de querer entender realmente la escritura, no desde una concepción católico-romana, sino o también cristiana, que terminaría siendo casi lo mismo, sino realmente desde la mentalidad hebrea. El nacimiento de nuestro Mesías Yahoshua tuvo que acontecer entre septiembre y octubre. Y esto sucedió de noche, un 14 del 7º mes, lo cual es el primer o al final de la primera convocación de Sukkot, según el calendario hebreo. El día de perdón o Yom Kippur es, ¿cómo decirlo? Es la antesala a la dirección de lo que es la fiesta de Sukkot. Nos prepara para la fiesta de Sukkot. Nada en la Torá es casualidad. Los tiempos de nuestro Padre son perfectos, son exactos, deben cumplirse con un propósito.
con un propósito eterno y no por la mano del hombre, no por pensar simple y llanamente que son meras casualidades. ¿Me puede leer, amado Aj, el verso 8 del capítulo 2 hasta el verso 17, si es tan amable? Claro que sí. Dice así: en aquella región había unos pastores que velaban y montaban guardia en la noche sobre su rebaño. Entonces un mensajero de Yahweh se presentó ante ellos, y la gloria de Yahweh los rodeó de esplendor, de resplandor, y se llenaron de gran temor. Pero el mensajero les dijo: no teman, miren que les traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mashiach soberano. Y este les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el mensajero una multitud de las huestes celestiales que alababan al poderoso y decían: gloria al poderoso en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Sucedió que cuando los mensajeros se retiraron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: pasemos ahora mismo hasta Betlehem y veamos esto que ha sucedido y que Yahweh nos ha dado a conocer. Fueron deprisa y hallaron a Miriam y a Yosef y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de este niño. Amén. Amén. Déjenme buscarles un pesebre. Un pesebre es un abrevadero. Es donde para los que hemos trabajado en el campo, ya sabemos lo que es un pesebre. Es un abrevadero. Es donde los animales, las vacas, los animales de la granja llegan a tomar agua, donde se calman la sed, si se puede decir de esa manera. Déjenme mostrarle acá una imagen de lo que es un pesebre. El problema es que mucha gente piensa que el pesebre es toda la parte de la construcción. No, el pesebre es un abrevadero, es donde, como lo comenté, es más, te voy a presentar un pesebre. Por acá. A ver, amados hermanos. Tenemos imágenes un poco chicas y no, bueno, vamos a continuar y ahorita más tarde les presentamos la parte del pesebre. Vamos a ver acá, esto es un pesebre un poco más viejito, o creo que ya está un poco, a ver, muy bien, vamos a presentarles este, amados, a ver si lo pueden ver allí. Vamos a colocar aquí, vamos a compartir esta página. ¿La pueden ver allí? Sí. Muy bien, esto es un abrevadero o un pesebre un poco desgastado, pero esta es lo que es donde los animales consumen el agua, donde los animales toman, ¿sí? Entonces esto es un pesebre. Un pesebre no es la edificación, no es la suká, a pesar que incluso en hebreo tenemos nosotros la palabra suká, cuando dice Jacob le construyó a sus animales, les construyó Sucot. Por eso el lugar se llamó Sucot, porque fue un lugar donde, donde los animales pudieron estar. También se puede interpretar de esa manera, pero mayormente un pesebre es un abrevadero. Entonces, ¿me puede leer verso 2 del 12 nuevamente, capítulo 2, verso 12, amado Aj, en Lucas? Y esto les servía de señal: hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Amén. Nuestro Mesías estaba envuelto en pañales, acostado en un pesebre, ¿sí? Las ropas que se usaban para envolver a los niños eran puestas como mechas en las tinajas de aceite dentro del patio de las mujeres para iluminar durante la convocación de Sucot. Los pañales también servían como mechas para encender las 16 vasijas de aceite que se colocaban en el atrio de las mujeres durante la convocación de Sucot. Estoy hablando del templo. Por ello los pañales están asociados con estas convocaciones. Estos pañales eran hechos de las vestiduras viejas de los Kohanim, de los sumos sacerdotes, las cuales eran de lino fino. Cuando nosotros estudiamos un poco la parte del arameo, encontramos que la palabra pañales o traduce el lino fino, vestiduras que se usaban los reyes y los sacerdotes, los Kohanim.
Así las ropas de envolver a los niños o los pañales estaban asociadas también con la convocación de Sukkot. ¿Por qué? Porque era durante esa fiesta, durante la convocación de Sukkot, que se utilizaban estas prendas viejas para encender, porque también había una tradición de colocar, de encender muchas luces, muchas lámparas en los días festivos de Sukkot. Incluso tenemos una asociación de una fiesta, de una tradición bíblica o de nuestro pueblo para ese tiempo, donde nuestro Mesías se paró y dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Pero por qué él dijo eso? Porque había toda una tradición en la fiesta de Sukkot donde se alumbraba con muchas lámparas, con aceite, y se utilizaban alrededor del templo lo que eran las mechas que provenían del lino fino de las vestiduras de estos sacerdotes. Entonces, hay cierta alusión en lo que son las palabras hebreas al momento de referirnos. Es decir, que cuando estamos hablando de estos pañales, eran los que proveían o no vamos a utilizar pañales como se entiende hoy en día, que era simple y llanamente un trapo un tipo de tela que se utiliza hoy en día para eso. No, cuando la palabra hebrea o aramea detrás de esta palabra pañal, cuando la escritura la cita, se está refiriendo a un entorno en el cual se refería a un material de lino fino que provenía, de las vestiduras de los sumos sacerdotes, de los líderes levitas, de los sacerdotes que ministraban en el templo y que las proveían o por costumbre las sacaban, era para los tiempos de Sukkot, donde se utilizaban también o las regalaban a las madres para que los utilizaran como pañales de los niños o para colocar como mechas a las lámparas que alumbraban alrededor del templo y en las calles de Jerusalén para ese tiempo. Nuestro Padre Celestial exigía a los varones que subieran a Jerusalén en la fiesta de Sukkot. Vamos a leer Deuteronomio 16:16. Mira, Moshiach de Barim, por favor. Deuteronomio de Barín 16:16. 3 veces al año, en la fiesta de los panes sin leudos, en la fiesta de la semana y en la fiesta de las cabañas, se presentarán todos tus varones delante de Yahweh tu poderoso, en el lugar que él escoja. No se presentarán delante de Yahweh con las manos vacías. Con las manos vacías. Es por esta razón que la ciudad estaba atestada de gente. Y esto explica por qué Miriam y Joseph no pudieron encontrar alojamiento en el entorno de Jerusalén, porque Belén, Betlehem, el lugar del nacimiento de Yahoshua, está solo a 4 millas, aproximadamente 7,5 kilómetros de Jerusalén. Recuerden, las 3 convocaciones solemnes, Pesach, Shavuot y Sukkot. Tenemos 7 fiestas, pero estas son 3, incluso se llaman Shalosh Regalín. Shalosh de 3 y Regalín de regal, de pie, de que son 3 convocaciones de caminata, de peregrinaje, las 3 peregrinaciones principales. Imagínense si para Pesach nos relata el historiador Flavio Josefo que se sacrificaban aproximadamente 250,000 corderos. Imagínense por familia, cada cordero era por familia. Imagínense la multitud de gente que había en Jerusalén para la fiesta del Pesach. Y recuerden que esos mismos israelitas eran convocados a subir luego en Shavuot y también a subir para Sukkot. Es decir, que en Sukkot estaba la misma gente o más. Entonces, otro dato muy importante del nacimiento de Yahoshua, que el nacimiento de Yahoshua fue durante Sukkot, de acuerdo a la Torá, es en el libro de Mateo, y allí vemos cómo hombres sabios vinieron de Oriente, de la tierra de Oriente, que es Babel, Babilonia, donde vivía la población más grande de hebreos en los tiempos de nuestro Mesías Yahoshua. Estos hebreos eran descendientes de la cautividad, de aquellos que el Melech, el rey Nebuchadnezzar, también conocido como Nabucodonosor, llevó cautivos para servirles cuando derrotó a Israel. A Babilonia se le refiere como la tierra del oriente en el libro de Génesis 29:1 y en el libro de Jueces también. Los sabios, también o mal llamados magos, eran sabios. Se les conoce en hebreo como jajamín, que significa sabios. La palabra griega en Mateo 2:1 es agos, que así se traduce al español. La palabra griega proviene del magos y en hebreo es ragmak.
y viene del hebreo rab, que es mucho, que quiere decir, incluso de allí viene la palabra rabino. Rabino, rabí, viene de rab. E incluso para nosotros decir shalom en abundancia, paz en abundancia, ¿qué decimos? Shalom rab. Shalom rab es ten paz en abundancia. Entonces, debe tenerse en cuenta que la palabra griega magos también significa para ese tiempo, tomando el contexto y el concepto de ese tiempo, que era un científico, un astrónomo, un consejero, un erudito o un maestro. Hoy en día magos es el que hace trucos de magia, incluso el que utiliza la hechicería, la brujería, también se le llaman magos. Estos sabios eran eruditos, incluso maestros de Torah, si se le puede interpretar de la misma manera, a como la raíz que se utiliza para rabino, para rab, para rabí, que en tal caso es rab, es una persona muy grande. Solamente este tipo de palabras se lo utilizaban para darle a entender o para referirse a personas que no solamente eran sabios en cualquier asunto, sino que eran maestros de la Torah, de la ley hebrea. Entonces, a nuestro Mesías Yahoshua se refirieron como rabí, como maestro, como alguien grande. Y así podemos ver que a estos sabios también se le puede decir que eran rabí o eran rabinos, si lo queremos creer de esa manera. Pero no eran magos como la gente piensa hoy en día. Eran maestros, maestros de Torah, conocedores de la astronomía, de las leyes, incluso de las profecías. Y nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué es lo que les hizo hacer el viaje desde Babilonia a Belén para ser testigos del nacimiento de Yahoshua? La respuesta está en Mateo 2:2, como está escrito. Yo lo voy a leer por acá, dice: su estrella hemos visto en el oriente. Y era costumbre, y es aún hasta el día de hoy, algo común, que en el mes de septiembre y comienzo de octubre, los roanín, los pastores, que están afuera en los campos con sus animales, y no solo los pastores hacen esto de dormir al aire libre durante el mes de septiembre y parte de octubre, sino también muchos de los habitantes de esta región de Israel, debido a que estas regiones son azotadas cada año por los vientos calurosos que soplan del desierto del Negev. Precisamente en esta época de septiembre, los vientos que vienen del sur del Negev y que en hebreo son conocidos como los vientos de Aharab en árabe jazmín, azotan estas regiones con tales calores que la gente aún hoy cierran durante el día las puertas y ventanas de sus casas para que se conserven algo frescas durante la noche, cuando soplan los vientos cargados de calor. Nuestro Mesías Yahoshua hizo referencia a estos vientos que todas las gentes de estas regiones conocen muy bien. En Lucas, en Gilel 12:55, dice: y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor, y así sucede. Este tiempo concuerda también con el decreto promulgado con el emperador romano Augusto César de empadronar a todo el mundo. Era el tiempo ideal para que las mujeres y los niños pudieran viajar a las ciudades de donde habían venido. En estas regiones de Judea los inviernos son fuertes, con nieve, y las lluvias heladas hacen casi imposible que los pastores con sus rebaños estén afuera en los campos por la noche. Las lluvias heladas comienzan a caer desde la mitad de octubre en Israel. Como conclusión, amados hermanos y hermanas, así como lo hemos expuesto en todo aquello por tradición que nos han enseñado y lo hemos creído firmemente, y hasta algunos han muerto por ellos, la realidad muy distinta si se estudian los escritos originales bajo un contexto bíblico hebreo, ya que a ese pueblo de tan solo 21,000 kilómetros cuadrados que Yahweh en su infinita compasión y misericordia le dio la revelación de su plan eterno en un idioma que es el hebreo, y durante más de 2000 años los religiosos y políticos han manipulado la escritura para beneficio de algunos pocos. ¿Qué verdad podemos esperar de ellos? Tan solo con analizar un tema como este, podemos ver muchísimos errores que puede usted siquiera aprender de todo referente a que la escritura nos hable sin prejuicio. Ya nada será igual, ya nada va a ser lo mismo. Incluso les hago un comentario o una anécdota. Aproximadamente hace 100, 120, 130 años en Estados Unidos era prohibido mantener las iglesias, era prohibido celebrar las iglesias abiertas el 24 y 25 de diciembre, las iglesias católicas. Si conseguían una persona con arbolitos de Navidad en su casa, los metían presos por paganos, por idólatras.
La Navidad estaba prohibida en los Estados Unidos para ese tiempo. Seguirá, les hacemos la pregunta a todos nuestros amigos, obviamente a los hermanos y hermanas que ya entienden esto, los Ajim Bajayot, que ya entienden el por qué no celebramos Navidad y que en esta fiesta de Sukkot que estamos celebrando y que hoy es el día 3 de la fiesta y nos faltan 5 días por celebrar con este día tercero de la fiesta de Sukkot, hace que 3 días al inicio comenzamos a celebrar la fiesta de Sukkot y conmemoramos incluso el nacimiento de nuestro Salvador, Yahoshua, nuestro Mesías, que en este tiempo, en este año 2021, en este mes de septiembre, nos cayó que, amado Ahmoshiach, ¿qué fecha fue hace 2 días? Hace 3 días aproximadamente, 22. Se refiere a Sukkot. Sí, ahorita, ¿cuándo, este año, qué fecha fue que iniciamos? Hoy estamos a 24 de septiembre. El miércoles fue 22, ¿verdad que sí? Exactamente, del 22 23, al 23. nuestra gloria de Colombia, que fue el 23. Así es. Este año 2021 nos cayó el 23 de septiembre, bíblicamente hablando, el inicio de Sukkot. Y este 23 de septiembre también conmemoramos el nacimiento de nuestro Mesías Yahoshua, que por 8 días, posiblemente Joseph y Miriam estuvieron igualmente, Miriam un poquito dolorida por haber dado a luz, pero Joseph igualmente celebrando el nacimiento de nuestro Mesías Yahoshua. Y dice la Escritura que al 8º día, nada más y nada menos que en Shemini Atzeret, de la fiesta que representa, el último día de la fiesta de Sukkot, que representa la eternidad o el fin de los 7 milenios del reinado del hombre y del Mesías, que es cuando comienza el reinado del Todopoderoso, como lo dice 1 Corintios 15, 21 en adelante, es esta fiesta bíblica con esta sombra profética tan hermosa, es cuando nuestro Mesías Yahoshua fue circuncidado y fue colocado en su pacto o la antigua alianza en su carne. Entonces, para todos ustedes que nos están viendo, ustedes van a seguir colocando, obviamente, no estoy hablando con los que han entendido la verdad, pero para ti que nos estás viendo y estás estudiando y escuchando esta enseñanza, seguirás colocando, poniendo arbolitos y dándole culto a Santa Claus, a la idolatría, al paganismo, repartiendo regalos en lo que el enemigo y la religión le dicen que hagas. ¿Omitirá usted la tradición pagana, no verdadera, ofrecida por el plan del adversario para celebrar Navidad? ¿O usted realmente está comprometido con la verdad bíblica? Y si no ha entendido, pues le invitamos nuevamente a que repita, escudriñe nuevamente este tema y pregunte y cerciórese, investigue por su propia cuenta, investigue, escudriñe la verdad. Como dijo nuestro Mesías, escudriñen la palabra, porque allí ustedes entenderán, tienen la vida eterna ahí al alcance. ¿Por qué? Porque ellas nos proveen la salvación, nos hablan del Mesías. Y si entendemos todo esto a la luz de la escritura hebrea, vamos a poder realmente dar en el blanco. Vamos a poder entender realmente lo que significan estas fiestas. Así que, amados ajín, amados hermanos, como dice la escritura, que en esto consiste el amor a nuestro Padre, en que guardemos sus mandamientos. Así que, amados, les invitamos a que celebren Sukkot. No celebren Navidad, celebren Sukkot, celebren las fiestas bíblicas, celebren la fiesta de las cabañas y honremos a nuestro Padre Celestial, demostrándole nuestro amor a través de la obediencia a sus mandamientos. Hasta aquí, amados ajín, el tema de esta noche.